buenos días para todos. Qué alegría poder estar en esta mañana con todos y cada uno de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Acompáñame por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 27. Pero antes quisiera darle la bienvenida a nuestra iglesia a una persona muy especial que nos está visitando con propósito. Claro, porque hay visitas que, hermano, no, ¿verdad? Son visitas que dejan un impacto. Bienvenido a nuestro hermano Luis Priego, que está con nosotros. Nuestro hermano Luis Priego tiene 28 años en la fe, 29 años en la fe. O sea, yo ni había nacido cuando él se hizo discípulo, ¿eh? Cosas de la vida. Wow. No había nacido en Cristo, hermanos, qué mal pensados. Él es mexicano, vive en Dallas actualmente y es el novio de nuestra hermana Marta Murcitor. Así que, bienvenido hermano, espero que la pases muy bien en esta tierra. Bueno, mis queridos hermanos, el título de nuestra enseñanza para esta mañana, Viviendo con el enemigo. Vamos a orar para que Dios nos dirija en esto. Señor y Padre amado, gracias por este regalo tan hermoso que tú nos das de la confraternidad, de poder estar juntos y compartir el calor de tu palabra. Te pido, Señor, de que en esta mañana tu palabra fluya en nuestros corazones y llene a rebosar nuestra copa, mi Señor, que tus enseñanzas sean de alivio para nuestro corazón y nos ayuden cada día a poder acercarnos más y más a tu presencia. Gracias por tu amor y todo lo ponemos en tus manos en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 27, vamos a ver una historia súper interesante y es un periodo oscuro en la vida de David. Es ese periodo en el que David decide irse a vivir en tierra filistea, a la tierra de Goliat, a la tierra de sus enemigos. ¿Por qué? Pues Saúl lo estaba persiguiendo arduamente y en su lógica él pensó que la mejor idea era irse a donde el enemigo, para que así el rey Saúl no lo siga persiguiendo. Y vamos a ver lo que sucedió. También esta historia nos va a ayudar a nosotros a entender lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos, ya sea por ignorancia, por inobservancia o a propósito, decidimos dejar a un lado la palabra de Dios y hacer las cosas a nuestra manera. El primer punto de nuestra enseñanza, un camino equivocado. Un camino equivocado. Primera de Samuel capítulo 27, versículo 1 dice lo siguiente. Sin embargo, David pensaba, tarde o temprano Saúl me va a matar. Por eso lo mejor que puedo hacer es huir al país filisteo, para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos. Fíjate el razonamiento de David. Saúl lo perseguía activamente. Le pisaba los talones, ya en 2 ocasiones casi lo atrapa. Y en las 2 ocasiones David le perdonó la vida a Saúl.
Pero David pensó como muchos de nosotros pensamos. La tercera es la vencida. Dios me he librado en tablita por 2 ocasiones. Ya la tercera, seguro que me atrapa. Ya ha estado muy cerca. De seguro que la próxima no me salvo. Lo mejor que puedo hacer es irme de aquí. Fíjate el razonamiento. En la versión A continuación, Biblia, nueva Biblia de latinoamericana, dice, entonces David se dijo. O sea, él mismo se dijo. No fue Dios que le dijo, no fue Samuel, no, él. No. Soy hombre muerto. Mejor me voy. ¿Qué fue lo último que tú te dijiste cuando te viste al espejo? ¿Tú has pensado en las cosas que tú te dices a ti mismo o a ti misma? Seguro esta mañana cuando te viste en el espejo algo te dijiste. A veces nos decimos cosas negativas, ¿verdad que sí? Míralo ahí, tan fea. ¿Dónde voy yo? Tan feo. ¿Y qué le va a hacer caso a ese feo? ¿Nos decimos cosas así, sí o no? Tu mamá tenía razón, que iba a terminar como un carbonero. Lo único que te falta es la carreta. Míralo ahí. Tú no sirves, tú no das para nada. ¿Dónde vas tú? Que para la iglesia. No, hombre, no, quédate en tu casa. Nos decimos cosas a nosotros mismos, ¿sí o no? A veces nos decimos otras cosas porque a veces la autoestima está en alta. A veces te miras en el espejo y dices, oye, qué monumento. Wow, pero la verdad es que los hermanos están ciegos. No. Pero yo soy lo más grande, el mejor. Wow. ¿Y cómo se sentirá vivir sin mí? A veces nos decimos cosas también que no son reales y que preceden el desastre. Pero yo me lo merezco. Yo trabajo mucho. Yo puedo. Pero ve acá, pero si yo no consigo 20,000 pesos mensual para pagar ese préstamo, mejor que me muera. No, pero eso lo hago yo. Claro que si yo lo consigo. Yo lo repongo mañana. ¿Cómo yo no voy a poder conseguir 5,000 pesos en un día? Yo lo repongo mañana, lo voy a coger de aquí y lo repongo mañana. Son frases que preceden el desastre. Pero son cosas que nos decimos muchas veces. Porque a veces la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos no siempre es la más adecuada. Por eso es importante que siempre nos veamos en el espejo de la palabra de Dios, para que nos veamos tal y como Dios nos ve, y no como nos vemos nosotros ni como nos ven los demás, sino como Dios nos ve. Cuando David empezó a hablarse a sí mismo, él estaba modo pesimista. Y el pesimismo es uno de los peores compañeros de viaje que tú puedes tener. Porque el pesimismo siempre está pensando en lo que va a pasar. Pero nadie sabe. ¿Quién es profeta aquí para saber el futuro? Nadie. No, pero el pesimista dice, no, esto es lo que va a pasar, sí, pero nunca es algo positivo. Siempre está negativo. Así estaba David en esta ocasión. Y cuando estamos en modo pesimismo, no tomamos las mejores decisiones. David estaba a punto de tomar una decisión que iba a marcar su vida para siempre. A pesar de que en repetidas ocasiones Dios le había expresado a David que él iba a ser el rey de Israel, David lo que estaba pensando era, Saúl me va a matar. Pero ya Dios le había dicho por medio de Samuel y hasta lo había ungido. Hasta el mismo rey Saúl se lo dijo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero él estaba pensando, se veía a sí mismo de una manera diferente y no como Dios lo estaba viendo. Por eso es peligroso cuando nos hablamos a nosotros mismos y por eso es que nosotros necesitamos la dirección de la palabra de Dios. Muchos entran en el camino equivocado por ignorancia, otros por inobservancia, pero otros entran en el camino equivocado a sabiendas que ese camino está equivocado. No, yo sé que no es lo mejor, yo sé que no es lo que Dios dice, pero yo quiero experimentarlo. Ok. Yo sé que no es lo mejor, pero yo lo quiero hacer, no importa.
Pero mira, yo sé que la Biblia dice otra cosa, pero yo lo voy a hacer. Porque a veces tenemos la esperanza de que va a ser por poco tiempo. No, eso yo lo voy a hacer por un tiempo y después yo regreso. O a veces pensamos, no, yo voy a hacer esto y yo sé que a la larga eso me va a ayudar. Aunque ahora no sea lo mejor, quizá en el futuro las cosas cambien. Déjame decirte algo. El camino equivocado nunca te llevará a feliz destino. El camino equivocado nunca te llevará a feliz destino. No importa cuán lindo sea el camino, no importa que esté entalviado en oro. No importa cuán atractivo luzca, el camino equivocado jamás te llevará a feliz destino. Siempre te alejará de tu propósito. Si estás en un camino equivocado, es tiempo de reflexionar. Hay caminos que son claramente equivocados. La infidelidad, la inmoralidad, la impureza, el alcohol, los vicios, son caminos claramente equivocados. Y si tú estás en un camino equivocado, lo más noble que tú puedes hacer es buscar la dirección de Dios. Porque buscar la dirección de Dios es el primer paso para ir en el camino correcto. Para este punto, David aún no lo sabía, pero esta decisión lo estaba llevando directo a la tormenta. Esta decisión lo iba a llevar a tomar otras acciones que él jamás pensó que podía hacer. Él estaba a punto de vivir los días más oscuros de su vida. Y eso nos lleva al segundo punto. Sembrando vientos. Sembrando vientos. Hay un refrán que dice que el que siembra vientos cosecha tempestades. David estaba a punto de sembrar vientos. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 27. Versículo 2 del capítulo 27. Y así David y los 600 hombres que le acompañaban se pusieron en camino para ponerse al servicio de Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Mira qué interesante. A veces nosotros decimos, nadie tiene que meterse en eso, en mi vida. ¿Es que le importa al otro lo que yo haga? El que tiene que saber soy yo. Nadie tiene que meterse conmigo. Nadie tiene que saber porque lo importante es que yo sea feliz. ¿No es así? Así que esa es la filosofía de ahora. No importa los demás, lo importante es que tú seas feliz. Ok. Pero lo que muchas veces no tomamos en cuenta es que nuestras vidas están entrelazadas con otras vidas y que nuestras decisiones afectan a otras personas, queramos o no queramos. Lo que no nos damos cuenta es que cuando nosotros tomamos una decisión, nuestra familia es afectada o es bendecida por esa decisión. Lo que no tomamos en cuenta muchas veces es que las personas que nos rodean, las personas que nos aman y a los que nosotros supuestamente amamos, son afectados por nuestras decisiones. Cuando David toma la decisión de ir al país filisteo, los 600 hombres que estaban en su liderazgo van con él. 600 familias se van a vivir al territorio enemigo. No él, 600 familias. ¿Qué más dice la Biblia? ¿A dónde huyó David? A Gat, la ciudad de Goliat. Precisamente, no pudo irse a otra ciudad, no, a la ciudad de Goliat va él. Parece mentira, pero en la lógica de David, él pensaba, si yo me voy a donde el enemigo va a ser mejor. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la Biblia en el versículo 4, cuando Saúl supo que David había ido a Gat, dejó de perseguirlo. ¡Funcionó! El plan funcionó. Míralo ahí. Ya no me está persiguiendo, me libré de eso. Es precisamente lo que pasa cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. Hay un alivio inmediato.
Cuando una persona decide apartarse de la voluntad de Dios, ¿tú sabes lo primero que siente? Alivio. Porque el próximo domingo ya no se va a tener que levantar temprano para ir a la iglesia. ¡Ay, ay, ay, la iglesia! Ah, verdad que yo decidí que no voy hoy. ¡Qué alivio! ¡Qué bueno! Pero se siente bien. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú decides desobedecer? Hay alivio. Porque nadie te pregunta. ¿Y por qué tú no viniste? ¿Y por qué esto? Ya esas llamadas dejan de llegar en un momento. Y tú dices, pues ya no me están llamando y que va a preguntarme. Así mismo. ¡Qué bueno! Y entonces empieza a sentir un alivio. Porque la vida cristiana Jesús la describió como un yugo. Acepten el yugo que les pongo, que ligero, pero un yugo. Aunque el yugo que nos da el mundo es más pesado, pero el yugo de la vida cristiana es una responsabilidad. Y cuando nosotros nos quitamos ese yugo, ¡ay, qué alivio inmediato sentimos! Porque la desobediencia en un principio trae alivio. Pero es una vana ilusión. Porque tú sabes lo que pasa, que el enemigo tiene su yugo también. Lo que pasa es que el enemigo, como es sabio, no te tira todo el peso junto, porque si no tú sales corriendo otra vez para los brazos de Cristo. ¡Ay, Jesús, venga, ayúdame! Así que Él te pone un yuguito y después le va poniendo 2 onzas y 2 y más y más. Y ese yugo que al principio se sentía tan liviano, después con el tiempo empieza a pesar. Pero cuando tú te vienes a dar cuenta, es tan pesado que el único camino es hacia abajo. Es para hundirte. No hay más avance. Cuando tú quieras venir a darte cuenta, ya no hay hacia dónde avanzar. Te vas a sentir estancado o estancada. Vas a querer salir, pero no vas a poder. Fue exactamente lo que pasó con David. Pero es curioso, pero no es la primera vez que David iba a la tierra de los filisteos. Quizás ustedes pensarán que fue primera vez que él cogió para allá. No, ese era su plan B, como predicó César el otro día. Si tú lees 1 Samuel capítulo 21, te darás cuenta que antes de eso ya David había cogido para allá, para la tierra de los filisteos. Cuando Saúl empezó a perseguirlo, lo primero que él hizo fue, se mandó para donde los filisteos, para donde sus enemigos. Pensó, no, esta gente seguro me van a valorar porque al final yo soy un héroe. Cuando los enemigos lo vieron, dijeron, pero ¿y este no es David? Del que las mujeres cantaban, 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Oh, míralo ahí donde está. Lo tenemos aquí. Y David, escuchando eso, ¿sabes lo que hizo? Se hizo el loco. Porque es bueno hacerse el loco a veces. David literalmente se hizo el loco. 1 Samuel 21, lo puedes leer más tarde. Dejaba que la saliva le rodara por la barba y empezó a escribir garabato en la pared. Empezó a comportarse como un anormal. Y dice el rey aquí, pero ve acá, pero ya que ustedes piensan que a mí me falta el loco en mi reino, que me trajeron otro, llévese ese loco de aquí. Y así se salvó David, haciéndose el loco. Hay muchos que privan el loco. Hay muchos que privan el loco y no son locos. Hay una canción que decía así. Pero así que David no aprendió de la primera lección en tierra filistea. Porque David era como el quipe, que no coge cabeza. Pero no era David nada más, que era como el quipe. Hay muchos que han salido del mundo, que han venido aquí arrastrándose. Y de que tienen la primera prueba, ¿tú sabes por dónde quieren ir? Para el mundo de nuevo. Ah, no, pero es que en ese tiempo, con lo que yo he aprendido con Dios, yo seguro que en el mundo me va bien. Va para allí y viene todo golpeado otra vez. Porque a veces no aprendemos la lección. El enemigo nunca te va a valorar. En el camino equivocado nunca te va a ir bien. Porque el camino equivocado, por más lindo que parezca, nunca te llevará a feliz destino. Finalmente, cuando Saúl supo que David había estado en los filisteos, dejó de perseguirlo, dándole alivio
a David. En el versículo 5 dice la Biblia: David le dijo a Aquís, a uno de los reyes filisteos: si su majestad tiene a bien favorecerme, le ruego que me conceda vivir en algunas de las ciudades del país, pues no está bien que este servidor suyo viva con su majestad en la capital del reino. Aquel mismo día Aquís le dio la ciudad de Siglag. Por eso, hasta la fecha, Siglag es parte del reino de Judá. David vivió durante 1 año y 4 meses en territorio filisteo. Fíjate qué interesante. Su majestad, este servidor suyo, deme una ciudad para yo vivir. Yo no soy digno de vivir en la misma ciudad que usted. ¡Wow! Fíjate que lo primero que David hizo fue hacerse sumiso a la causa enemiga. Él se hizo sumiso al enemigo. Él dejó de comportarse como un israelita para comportarse como un filisteo, para asumir como rey al rey filisteo. Muchas veces nosotros pensamos que vivir al margen de la voluntad de Dios saldremos ilesos y no tendrá ninguna consecuencia. Que entregarnos a la autoridad del enemigo va a ser algo que va a pasar sin pena ni gloria y que no va a tener ningún efecto en nuestras vidas. Que saldremos airosos sin ninguna dificultad. Pero la realidad estaba muy distante de todo esto. Parecía que era algo del momento. Bueno, lo que Saúl me persigue, lo que Saúl se enfría, yo regreso. ¿Sabes cuánto tiempo duró? 1 año y 4 meses viviendo con el enemigo. ¿Has estado tú en el territorio filisteo últimamente? ¿Has estado tú asumiendo el mundo como tu reino, como tu comportamiento? ¿Te has alejado de la voluntad de Dios? ¿Has estado apartándote de la autoridad de Dios para asumir la autoridad de este mundo? ¿Estás tú apartándote de la lógica y el razonamiento de Dios para usar tu propia lógica y tu propio razonamiento? ¿Te has apartado de los preceptos de Dios para asumir los preceptos del mundo, los preceptos del enemigo? Esto fue lo que hizo David. Pero en el día de hoy muchas personas están haciendo lo mismo, dentro y fuera de la iglesia. Están coqueteando con el enemigo. Y el coqueteo con el enemigo nunca es beneficioso. Dice la Biblia en Mateo 12:30, el que no está a mi favor está en mi contra. El que conmigo no recoge, desparrama. Fíjate qué interesante, para Jesús no hay tierra neutra. Para Jesús hay 2 bandos. Está el bando enemigo y está el bando, el reino de Dios. Quien no está con Jesús está en contra de Él. ¿De qué lado de la batalla estás tú? ¿De qué lado tú estás viviendo? ¿Estás viviendo del lado filisteo o estás viviendo debajo de la autoridad de Dios? Porque muchos pensamos que podemos estar en tierra neutra. Muchos pensamos que no va a pasar nada, que yo puedo estar entre las 2 aguas y me va a ir bien. Que yo puedo estar en el lado gris. Que yo puedo estar entre la luz y las tinieblas y sobrevivir. Pero Jesús lo dice claro. Si tú no estás de mi lado, tú estás en mi contra. ¿De qué lado estamos esta mañana? David perdió su identidad como israelita. David perdió su identidad. Y es lo que pasa también cuando un creyente decide ignorar la palabra de Dios. Dice la Biblia, somos ciudadanos del cielo. Pero cuando nos apartamos de la autoridad de Dios, pues empezamos a comportarnos como ciudadanos del mundo. David perdió su identidad por 16 largos meses. ¿Cómo fueron estos meses en tierra filistea? ¿Cómo fue ese año y 4 meses allí? La Biblia lo dice con bastante claridad. Fue un tiempo de pura desobediencia. Mira lo que dice 1 Samuel 27, versículo 8. Yo espero que estemos despiertos esta mañana, porque lo estoy notando como pensativos.
Lo estoy notando reflexivos. Pero yo creo que todos nos identificamos con David. Yo creo que todos nosotros hemos pensado pasar a tierra filistea por un tiempo. No va a ser algo largo. Es bueno darse un tiempo. Pero créeme que la tierra filistea no tiene nada bueno que ofrecerte. Mira lo que dice, cómo vivió David en tierra filistea. Versículo 8 al 12. Y salía con sus hombres a saquear a los de Gesur, Geser y Amalec, que habitaban en aquella región desde Talaim, en la dirección del sur hasta Egipto. Atacaba a aquella región y no dejaba vivo hombre ni mujer. Además, se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y hasta la ropa. Después volvía a donde estaba Aquís, y éste le preguntaba, ¿qué pueblo has saqueado hoy? Y David le contestaba, el sur de Judá, el sur de Jeramel, o el sur del territorio de los kenitas. David no dejaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gad y dieran aviso de lo que él hacía. Todo el tiempo, 1 año y 4 meses, todo el tiempo que vivió en tierra filistea lo hizo así. Y Aquís confiaba en David y pensaba, David se está volviendo odioso a Israel y así será siempre mi servidor. ¡Wow! ¿Se parece ese al David que nosotros conocemos? No, este parece otro David. Este no parece el David de Goliat, el que lee los niños en las historias, el héroe de todos los niños. Este era un David diferente, porque el territorio enemigo nos hace diferentes. Nos quita la identidad como hijos de Dios. Nos cambia el comportamiento. Nadie puede vivir en territorio enemigo y permanecer igual. Nadie. Por más inteligente que te pienses que eres, vivir en territorio enemigo te va a cambiar el corazón. Esto pasó con David. Vivía en el engaño, en la doblez, en el robo, en el asesinato de personas inocentes. No se dice cuántos, quizás cientos de personas inocentes, todo para que no saliera a la luz lo que estaba en la oscuridad. Así se puso el corazón de David. Y nosotros que pensábamos que la parte más oscura de David fue cuando cayó en pecado con Jezabel. Aquí era más profundo todavía el problema. David estaba sembrando vientos y estaba a punto de cosechar tempestades. Estaba sembrando un campo de espinas sin darse cuenta de que tendría que atravesar ese campo con los pies descalzos. David estaba sembrando algo que después él no querría cosechar. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Cosechando tempestades. Cosechando tempestades. En 1 Samuel capítulo 29, versículo 3 al 4, continuamos la historia. Dice la Biblia, entonces los jefes filisteos le preguntaron a Aquís, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís le respondió, este es David, que era oficial de Saúl, rey de Israel, pero ha estado conmigo durante algunos años, desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy. No he encontrado en él ninguna falta. Pero los jefes filisteos se enojaron con Aquís y le dijeron, pues ordénale que se vaya al lugar que le has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate. La mejor manera que él tendría de quedar bien con su señor, es decir, con Saúl, sería presentarle las cabezas de estos soldados. Así que ellos no confiaban en David. David pensó, no, los filisteos me van a valorar. Los filisteos van a ver mi talento, los filisteos van a ver mi maestría, van a ver mi habilidad, van a ver mi ejército, van a ver que yo soy un hombre poderoso y me van a valorar. Ay, qué mentira. Lo mismo que pensamos nosotros muchas veces. Pensamos que el mundo va a valorar la honradez. Y tú llegas a un trabajo
te sientas en tu escritorio y viene tu jefe. Si me llaman, dile que yo no estoy aquí. ¡Ay! Dios me libre, yo no puedo decir eso, Señor, yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¡Ay! Pero ¿por qué tú no me dijiste eso antes? ¿Cómo que tú no puedes hablar mentira? ¿Y qué empleado es este? Pero así tú no vas a avanzar nunca en la vida. Pero tú te has quedado, muchacha, pero ¿cómo así? Y tú no sabes que todo el mundo dice mentira, es una mentirita blanca, al final de cuentas. Nosotros pensamos de que el mundo va a valorar los principios de Dios para nada. Si tú piensas que tú puedes ir al territorio enemigo y que vas a ser valorado y apreciado, te está equivocando. Porque el enemigo no valora las cosas honestas, las cosas que valen. Dice la Biblia que en este mundo la gente irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las cosas que Dios valora, el mundo no las valora. Así que David pensaba, los filisteos me van a valorar, ellos van a ver. Cuando los filisteos lo vieron, los otros jefes filisteos, porque en Filistea habían varios reyes, ellos dijeron, pero ¿qué hace este hebreo aquí entre nosotros? Sácalo de aquí, este no es su lugar. Porque es lo que pasa cuando estamos entre dos aguas, que al final nos quedamos sin pito y sin flauta. No estamos, David ni pertenecía a los filisteos y ahora no pertenecía a los israelitas. No tenía un lugar donde estar. ¿Has tenido tu corazón dividido alguna vez entre la palabra de Dios y las cosas de este mundo? Cuando tenemos el corazón dividido no podemos disfrutar ninguna de las partes. Porque no podemos estar en el reino porque no valoramos las cosas espirituales. Pero tampoco podemos estar en el mundo porque entonces nos sentimos culpables por no estar desobedeciendo. Entonces tú estás entre dos aguas y como hemos hablado antes, el que está entre dos aguas se hunde en la indecisión. Así estaba David, entre dos aguas sin pertenecer a ninguna. Así que lo mandan de nuevo a la ciudad donde él estaba. ¿Y qué dice la Biblia? 1 Samuel 30, del 1 al 4. Dice así. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siglag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Siglag, la ciudad donde ellos vivían, destruyendo e incendiándola. También se habían llevado prisioneros a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. ¡Wow! Lo rechazan. Vete de aquí, tú no perteneces a este lugar. Cuando él va a la ciudad, que sube la colina y miran hacia la ciudad, la ven en llamas. Ven que todo lo que ellos habían construido durante ese periodo de tiempo se estaba convirtiendo en cenizas ante sus ojos. Y eso nos da otra gran lección. Fíjate que todo lo que él construyó en base al robo, al engaño, al saqueo, a la mentira, todo lo que él construyó robando y matando, Dios se lo quitó por medio de los enemigos. Porque cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, el trabajo cae en saco roto. Cuando actuamos fuera del plan y del propósito de Dios para nuestra vida, estamos trabajando de balde. Porque no vamos a gozar del fruto del esfuerzo. Porque otros se llevarán lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Eso le pasó a David. Él iba muy bien, todo parecía estar bien, pero en el día que menos lo pensó, de la misma manera que él le quitó a otros, de la misma manera le quitaron a él. Con la misma violencia que él actuó, con esa misma violencia actuaron contra él.
se cumplieron las palabras de Jesús: el que a hierro mata, a hierro muere. Todo el que pelea con espada, también espada morirá. Y dice la Biblia que cuando ellos vieron ese escenario, empezaron a llorar a voz en cuello. Esos hombres valientes, esos hombres poderosos, no aguantaban el llanto. Y dice la Biblia que lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Yo no sé si tú has llorado así. Yo he llorado así. Que te has quedado dormido de tanto que has llorado. Tú te acuestas llorando y te levantas llorando. Se te acaban las lágrimas de tanto que lloraste. Se le acabaron las fuerzas de tanto que lloraron ese día. Fíjate que es interesante, pero cuando vemos la vida de David, porque David, lo increíble de la Biblia es que los errores de los grandes hombres de la Biblia no se ocultan en la Biblia, sino que Dios los deja ahí para elección de todos nosotros. Eso es una de las cosas que me deja ver que la Biblia es algo real, porque cualquiera, cuando está hablando de sus héroes, trata de minimizar el pecado, las faltas, las fallas, pero Dios no. Dios expone todas las fallas de sus grandes hombres y mujeres de una manera clara, que hasta tú dudas de si realmente este era un hombre de Dios. Porque así es Dios, pone la luz lo que está en la oscuridad. Así que estos hombres estaban experimentando con gran fuerza lo mismo que ellos le hicieron a otros. ¿Y qué pasó después? Dice la Biblia en el versículo 6. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios. Fíjate qué interesante. Estos hombres daban la vida por David. Ustedes se acordarán que un día David dijo: ay, Dios mío, si alguien me diera de beber agua del pozo del enemigo. Ay, fueron los tres valientes, saqué ese vaso de agua y se lo llevé. Mire, mi jefe. ¿Y esto? Un vaso de agua del pozo del enemigo. Fuimos para allá y se la buscamos. Esta gente da la vida por mí. Yo no me puedo beber esa agua. Eso es como beberme la sangre de estos hombres. Yo no me la puedo beber. Eso fue un sacrificio muy grande el que ellos hicieron. Estos hombres daban la vida por David. Lo amaban. Lo seguían donde él iba. Pero ya ellos se habían dado cuenta de que David estaba tomando un camino equivocado. Y con la misma fuerza con que lo amaban, con esa misma fuerza querían matarlo. Lo que era una bendición, ahora se estaba convirtiendo en su temor. Los hombres estaban decididos a matarlo, porque por su culpa ellos habían perdido a su familia. ¿Y tú sabes lo que hizo David? Por primera vez en ese año y 4 meses, dice la Biblia, confió en Dios. Fíjate qué increíble, que cuando David lo perdió todo, ahí fue que él empezó a confiar en Dios. ¿No se parece eso a muchos de nosotros? Que nosotros tenemos que esperar que pase lo peor para nosotros decir: yo necesito ayuda, yo necesito discipulado, yo necesito volver a la iglesia. A veces tienen que suceder cosas terribles para que nosotros reconozcamos el poder de Dios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué cosas tienen que suceder en tu vida para que tú reconozcas el poder de Dios? ¿Qué es lo que tiene que pasar? David tuvo que perderlo todo, hasta su familia y la familia de sus hombres, para poder reconocer su necesidad de Dios, de tanto que se había apartado de él. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para que nosotros decidamos estudiar la Biblia y obedecerla? ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para que nosotros retomemos el buen camino? El camino, porque recuerden que en la pandemia hay muchos que han seguido con su distanciamiento social, Hay muchos que no han vuelto a la iglesia. Lo estamos esperando todavía. Si tú estás en tu casa, en tu distanciamiento, mira que no hay nadie con mascarilla ya, vuelve a tu iglesia. Sal de la tierra de los filisteos. ¿Sí o no? Así es. Saben, el día de hoy
muchas familias están siendo arrebatadas y no nos damos cuenta. Así como a David y a sus hombres les secuestraron sus familias, muchas familias dominicanas están en manos del enemigo en el día de hoy. Te voy a leer algunas estadísticas, ya estamos terminando, de lo que está pasando con las familias dominicanas. De 100 divorcios que hubieron en el 2019, de 100 matrimonios, 50 terminaban en divorcio en el 2019. Por cada 100 matrimonios, habían 100 divorcios, 50 divorcios. Un 50% de divorcios. Y tú que querías casarte, tú dices, bueno, pues ahora no estoy seguro de decir me quiero casar. Pero no se preocupen, mis hermanos, que eso son cosas terrenales. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Aunque hay veces que... Vamos a seguir con las estadísticas mejor. Ay. En el 2017, de cada 100 adolescentes, 22 terminaron embarazadas antes de los 19. De cada 100, 22. 22 niñas quedaban embarazadas antes de empezar su universidad. Esto es realidad. Este es el secuestro de la familia en el día de hoy. Así es como los amalecitas están tomando a las familias dominicanas sin que nadie vaya a defenderlas. Escuche este dato. De 100 niños que nacieron en el 2020, 78 eran hijos de madres solteras. No 10, no 20, no 30, 78% de los niños que nacieron en el 2020 son hijos de madres solteras, mujeres que no tienen un esposo. Es decir, niños que están naciendo de por sí en la informalidad. Con una madre que seguro que va a luchar por él, pero sin un padre formalmente a su lado. 78%. Después nos preguntamos por qué hay tanta delincuencia. ¿Por qué las cosas están tan inseguras? Porque hay muchos hombres que no están tomando responsabilidad por el hogar. Porque hay muchos hombres que están en tierra filistea y no quieren volver de allá. Quieren seguir al margen de la voluntad de Dios y dejar a la deriva a su familia. No importa que los amalecitas se lleven a mi familia, yo quedaré en tierra filistea, yo estaré seguro aquí. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? 850,000 jóvenes en el 2021 son considerados nini, que ni trabajan ni estudian. Están en la fábrica de tacos. Ahí es que trabajan. Y fulano está acotado. Está durmiendo. Está comiendo. Pero ni trabajan ni estudian, no tienen propósito. 850,000. El futuro de la patria, míralo dónde que está. Datos del 2021, no del 99, del 2021. Y así hay muchas otras estadísticas, como que el 66% de nuestros adolescentes consumen alcohol. 66%. Yo te digo que los amalecitas hace tiempo que han secuestrado muchas familias dominicanas y no nos estamos dando cuenta. Y estamos indiferentes. Hay muchos que no han despertado y su familia hace tiempo que está en manos del enemigo, pero ellos están tranquilos en tierra filistea. Ellos están tranquilos al margen de la voluntad de Dios y quieren seguir así. ¿Qué hizo David cuando le secuestraron a la familia y la de sus hombres? Ya terminando, versículo 7. Y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, consultó al Señor. Primera vez que lo hace en todo ese tiempo. Consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor le contestó, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Wow, eso me encanta porque tú pensarás, no, Dios se le va a quedar callado. Porque si es a ti
que te abandonan por 1 año y 4 meses y cuando te necesitan, mira fulano, ¿tú me puedes prestar tanto? No. ¿Para dónde va usted? Rullío. Le voy a... Te colgué. No me llame. Ah, ahora me está llamando. Ah, ahora te acordaste del efod. Oh, ahora te acordaste que existe la palabra de Dios. Coge ahí. Ay, gracias a Dios que tú no eres como nosotros. Porque dime, tú si eres tú. Dígale a David que yo no estoy aquí. Que siga rodando. Que vaya donde aquí a pedirle ayuda. Son 3 días de camino. Lo que él llegue y vuelve. No encuentra nada. Wow, pero qué increíble es Dios. Que en tanto tiempo David apartado, cuando David lo llama, Dios le contesta. Wow, qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad que sí? ¿Quiénes dicen amén a eso? ¿Quiénes le dan un aplauso al Señor? Gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros. Gracias a Dios que tú no eres como a mí. Ay, sí soy yo. Gracias, Señor, que tú no eres como yo. Así es el Señor. Tanto tiempo apartado y cuando lo necesitó, Dios le contestó. Y esto nos da otra gran lección. No importa cuán lejos tú te hayas ido de Dios, todavía estás a tiempo. Si estás aquí, estás a tiempo todavía. Estás a tiempo de volver del mal camino. Estás a tiempo de consultar a Dios. Dios no te va a decir que no. Dios está deseoso de que tú lo llames. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se ha apartado de ti. Eres tú que te has apartado de Dios. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, si no somos fieles, Él sigue siendo fiel porque no podrá negarse a sí mismo. Así es Dios. Dios es la fidelidad en persona. Aunque el hombre se aleje de Él, Dios no se aleja del hombre. Es el hombre que se aparta de Dios. David estaba muy preocupado, muy afligido, y en medio de su aflicción, por primera vez se acordó de Dios, y Dios lo ayudó. Finalmente David persiguió a quienes le habían quitado a su familia, los alcanzó y recuperó la familia de él y la de sus hombres. Después de ahí salió de tierra filistea y se estableció en tierra de Israel. A los pocos días después de eso, murió Saúl, el rey de Israel. Y los ancianos de Judá fueron donde estaba David y lo ungieron como el nuevo rey de Israel. Sin que él hiciera nada, sin que él haya mostrado grandes señales de arrepentimiento, Dios seguía confiando en él. Dios siguió confiando en él. Y dice la Biblia al final, en primera de... Un momentito, en Hebreos 13:22 dice la Biblia, hablando de David. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dijo este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Me impacta ver la reacción de Dios. A pesar de lo mucho que David se desvió, Dios siguió confiando en él y creyendo en él. No lo describió, he encontrado a David el asesino. No dijo, he encontrado a David el ladrón. No dijo, he encontrado a David el que se apartó de mí. He encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. Porque ese era el corazón de David. Un corazón que a pesar de que cometió muchos errores, siempre encontró el camino para regresar a Dios. Regresó el camino para cambiar, para ser diferente, para volver a confiar. Y por eso Dios lo recibió. Y es lo que hoy en día yo te quiero animar. Muchos de nosotros somos como David. Hemos cometido grandes errores. Y hasta algunos podemos decir que hemos estado en tierra filistea. Pero aún así, Dios todavía sigue creyendo en nosotros. Y espera que todos nosotros podamos algún día ser descritos como personas conforme a su corazón. Gracias por su tiempo, que Dios los bendiga a todos, muchas gracias.